Buenos días, presidente Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Como la canción, el final se acerca ya. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad. Y si usted menciona a Krause, menciona a Vargas Llosa, en tiempos en que Margarita Zavala, la diputada federal del PAN y ex primera dama, niega la colonia en la Cámara de Diputados, en momentos en que escritores como Pérez Reverte lo insultan a usted y a la presidenta electa, comunicadores como Alberto Peláez defienden a su rey. Si me permite humildemente decir todo el apoyo para lo que valga desde esta trinchera, escuchando y leyendo a miles, si no es que millones de mexicanos en redes sociales, presidente, con mucho respeto, con mucha humildad y entendiendo las consecuencias que puede esto traer, toda la lealtad como mexicano para usted como presidente en este diferendo y para la doctora Claudia Sheinbaum. Dicho lo anterior, presidente, creo que merece una reflexión más extensa lo dicho por el descarado de Felipe Calderón en este evento de la Fundación FAES, si recuerdo bien las siglas, porque habla de que el crimen organizado tiene controlado más del 50% del territorio y que básicamente usted no manda, ni que mandará la doctora Claudia Sheinbaum, porque el Estado mexicano no tiene control de zonas. Y digo descarado y creo que no exagero, presidente, cuando estamos a días de ir a cubrir, y por cierto, para Raimundo Rivapalacio no somos los enviados de Palacio Nacional, como en algún momento nos criticó en sus columnas, la audiencia de sentencia de Genaro García Luna. ¿Con qué cara y cuál será la intención que usted ve de desestabilización, si acaso, desde la Unión Europea, de personajes como Felipe Calderón, que intentan dejar esta idea al mundo de que en México no manda el Estado, manda el narco? Presidente, si le puedo pedir una reflexión más extensa de lo que exponía nuestra colega Celsin Juárez. Es que es muy sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno, el actual, que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón, que sí se vivió, bueno, y lo de García Luna es una muestra fehaciente, se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos, y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego, hay que entender que así es la derecha. Felipe Calderón, en su formación, es seguidor de Iturbide, es antijuarista, es porfirista, anticardenista. Es
partidario del conservadurismo. Por eso se fue a Madrid con su amigo Aznar y con todo el grupo de derecha de España y de Europa y de América Latina. Entonces, es entendible de que él tenga ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que no les han salido bien las cosas, porque el pueblo de México es un fenómeno, es un pueblo muy politizado, muy consciente, muy despierto. Y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar, a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsiváis, me dijo a mí: no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más Calderón, son millones. En sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta, que actúan así. Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita, de los que van a la iglesia los domingos, siempre lo digo, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan, porque siguen pecando, sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo, y van de nuevo, por mi culpa y por mi culpa, y por mi grande culpa. Y lo mismo, y salen de ahí. Yo les platiqué una vez que fuimos a una ceremonia porque llegó un papa que estaba antes del Papa Francisco. Benedicto XVI. Sí, Benedicto XVI, y a Guanajuato, y la homilía, la misa con el mensaje de muy buen nivel en defensa de los pobres, incluso el obispo de Guanajuato. Y no lo olvido porque antes de eso busqué a los
sacerdotes progresistas. Tenía yo la preocupación de que venía Benedicto a lanzarse en contra de nosotros. Y previendo eso, quería yo que la iglesia vinculada a los pobres en México expresara de que estábamos nosotros actuando de manera consecuente, defendiendo a los pobres. Pues no quisieron los progres de la iglesia y de las organizaciones sociales vinculadas a las organizaciones de derechos humanos y demás. Y la sorpresa fue que la iglesia que considerábamos más conservadora fue más consecuente en sus intervenciones, pero muy consecuente con nuestras posturas, porque en lo que antes fue la teología de la liberación, con el paso del tiempo se ha vuelto un movimiento conservador, de propósitos políticos muy vinculados a la derecha, al PAN, hasta el zapatismo. Ahora cada vez que hay un cuestionamiento del zapatismo es en contra de nosotros, pero el Agustín Pro es lo mismo y otras organizaciones. Bueno, pues en esa ocasión que vamos, yo salí muy a gusto, muy conforme, era yo candidato, creo que fue en el 12, sí, en el 2012. Pues salimos y un grupo de los del Yunque empieza a hostigarnos. Iba yo con Beatriz, a acosarnos y a gritar consignas en contra de nosotros. Beatriz, que pues es religiosa, creyente, se molestó y la ha tenido que estar tranquilizando. Y me acuerdo de un argumento: venimos de la misa, estamos saliendo de la misa, ¿cómo ustedes están actuando con odio? ¿Y quién no nos dimos la paz en la ceremonia? Pero es un ejemplo de la hipocresía. El otro asunto, que hay que decirlo, es el desmedido afán hacia lo material, la ambición al dinero.
para ellos su Dios es el dinero. Y no voy aquí a recordar lo que dicen los evangelios sobre eso. Porque no tiene caso. Pero decía Hidalgo cuando lo estaban procesando. A los oligarcas lo único que les importa es el dinero. El Dios de ustedes, les decía, es el dinero. Esa es la segunda característica. Y la tercera es el autoritarismo. Son fachos, se descomponen. Y aprovecho para mandar un mensaje a todos, primero a los que simpatizan con el movimiento, no caigan en ninguna provocación, no se vayan a meter a discutir sobre temas políticos con personas que pertenecen al movimiento conservador, porque les pueden agredir, les pueden agredir. Entonces, hay que evadir el acoso, no caer en ninguna provocación, porque cuando no tienen argumentos ya es la agresión directa y el uso de la fuerza. Yo agradezco mucho que no se ha llegado a eso, muy pocos casos. Ya estamos terminando el gobierno y tengo que agradecer que no ha pasado de insultos, de campañas negras, sucias, ¿no?, de difamación. ¿Va a tener seguridad para que lo cuiden ahora que se vaya a su Pues voy a estar quinta? ahí y me va a cuidar la gente, pero no temo por nada. ¿Se le va a asignar seguridad, presidente? No sé todavía no lo he resuelto eso. ¿La va a Pero pedir? la gente me va a cuidar. Nada más que les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá. Recuerdo que el martes entrego la banda, me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme, y luego me voy a ir allá. Entonces pedirles pues que me ayudan. Si no me visitan, porque si van, lo van a usar de pretexto mis adversarios disfrazados de periodistas para ir a espiarme. Entonces, quiero tener tranquilidad para poder dedicarme a escribir. Ahora, si no me hacen caso, pues ya voy a empezar a sospechar, voy a decir, estos son conservadores, o sea, me voy a empezar a preguntar
¿Y de parte de quién? Pero yo sé que la gente me va a respetar, para que en una de esas, si no hay nadie, ¿sí?, que yo me pueda ir, me salgo a nadar al Nututum, ¿sí?, o a Misoljá, a las cascadas. Eso sí, si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos ni nada de eso, me puedo ir a macanear. O sea, ¿eh? No, 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 no. Y llevo años viviendo tranquilo, con mi conciencia tranquila. Presidente. Y así voy a seguir. Presidente, por congruencia, llevamos el sexenio hablando de este tema. En algún momento usted decía que no quería que aquí se dieran a conocer a los periodistas favoritos del sexenio pasado. Al final aquí se dio la lista de los favorecidos con los 60,000 millones de pesos que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y si bien le hemos reconocido que le dio un machetazo a esa publicidad oficial, a ese chayote vestido de publicidad oficial, quiero exponerle lo que aquí durante el sexenio le he expuesto. ¿Qué piensa o hacia dónde debe de ir el presupuesto de publicidad oficial, entendiendo que es dinero de los mexicanos y las mexicanas, cuando aparecen al tope de la lista, a pesar de que es mucho menos dinero, TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, solo por mencionar algunos? Y en el caso de los dos primeros, el dueño de TV Azteca tiene adeudos fiscales. Y en el caso de Televisa hay señalamientos de posible vinculación a casos de corrupción. ¿Debería el mexicano o la mexicana seguirle dando de ese dinero de publicidad oficial a esas empresas cuestionadas? Se lo pregunto con mucho respeto porque ¿cómo puede ser posible que las empresas más beneficiadas por la publicidad oficial del gobierno, con todo lo que ya le he dicho que se le reconoce por haberle dado un machetazo, siga beneficiando a una empresa de un deudor a los mexicanos, en el caso de Salinas Pliego, y en el caso de Televisa señalada incluso en casos de corrupción como los de los mundiales de fútbol? El caso de Televisa que fue descubierto por la gobernadora de Campeche en el martes del Jaguar, cuando se exhibió una comunicación de Alito Moreno y los presuntos negocios con directores de Televisa. ¿Cómo entenderlo, presidente? Porque usted ya se va y esto sigue, pero ¿cómo debe de seguir? ¿Por qué ruta se debe de seguir en esto de la publicidad oficial, presidente? Pues es un tema que debe de debatirse más. Nosotros tomamos una decisión de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad. Y eso se logró. Yo creo que nosotros ejercimos como cuando mucho un 10% de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior, cuando mucho. Entonces, hubieron ahorros importantes. Ahora lo que debe de resolverse es si ese 10%
se debe de continuar destinando a los medios. Yo soy partidario de que debe de haber publicidad. Pero no están los medios, presidente. Para a los dueños sí, que se lo merecerían o no, ¿bajo qué sí, lineamientos? Es que, por ejemplo, el gobierno tiene que informar, tiene la obligación de informar, de garantizar el derecho a la información. Y el medio ayuda a que esa información llegue a los ciudadanos, a las personas. Entonces, debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios, nos guste o no nos guste, porque sí se ha avanzado mucho en la difusión de noticias, la información por Internet, pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable, todavía, y la radio también, y la prensa escrita más limitada, pero todavía tienen una influencia y todavía se lee, se escucha la radio, se ve la televisión, ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30-35% de la audiencia. A la pregunta, ¿cómo se entera de las noticias? Todavía un 30-35% de la población decía por la televisión y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio, sobre todo aquí y en las grandes urbes, por el uso del automóvil, por los tiempos de traslado. Ahí se está escuchando la radio, los periódicos menos, pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita. Y desde luego que ha crecido mucho el Internet o la información en redes sociales. Mucho, mucho, es lo que más ha crecido. Pero todavía los medios convencionales se ven, se escuchan en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, un gobierno democrático tiene que respetar a todos y no censurar a nadie, no excluir a nadie. Fíjense cosas que no se dicen y que conste de que hay una dictadura en México. Los canales públicos todavía, porque no se van, porque depende de ellos, hay quienes nos cuestionan. Urge una renovación también en los canales públicos, presidente. Por eso, pero ¿cuántos periodistas, analistas en el 11
están abiertamente en contra de nosotros. El 80%. A ver, nombres. Macario Esquetino. Macario Esquetino está en el 11. Ahí está. Bueno, pues también esa es también la razón. Curcio. ¿Sí? María Amparo Casar. María Amparo Casar. Crespo. Ezra Chabot. Edgar Chabot. O sea, qué dictadura tan peculiar es la nuestra, pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, ¿sí?, les hemos ganado. Es decir, el movimiento ha triunfado en buena lid. Sonríe, ya ganamos. O sea, porque tienen todo, muchísimo dinero, todo el aparato de medios, el aparato mediático, y no han podido. Yo hablaba de que se sentían cuarto poder. No eran cuarto poder. Llegaron a ser el poder de los poderes. Tenían una gran influencia. Llegaban a poner autoridades. Ni modo que tuviese más poder la Cámara de Diputados antes que Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿Televisa o la Cámara de Diputados de antes? Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia o Televisa? Poder real, no formal, de hecho, no de juré. Ya eso no, ya eso es otra realidad, y no hace falta, ¿sí?, decir no te vamos a autorizar ningún contrato de publicidad o no te vamos a dar ningún tipo de obras aunque participes en una licitación si tienes una empresa constructora. No hemos hecho eso. Y el caso de Salinas Pliego, había muy buena relación, pues que nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto, porque pues necesitamos la unidad para sacar adelante al país. Pero se fijaron desde el principio reglas. Yo recuerdo perfectamente, y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial, y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos
Todos. Les pueden preguntar si no lo dije. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos. No es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen. Eso es injusto. Además, estaba legalizado el no pago de impuestos, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces cambiamos las reglas porque ellos alegaban de que la ley se los permitía y en efecto existía el mecanismo para la condonación de los impuestos. Entonces se cancela y en el caso de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, viene en una ocasión a plantear de que quería un arreglo. Dije, sí, ¿cómo no? Vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, que según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se te está cobrando de más, pues que se revise. Entonces, se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que 14,000 millones en aquel entonces, quitando a recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente, sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera sí, es válido el acuerdo o no. ¿Cuál fue su respuesta? No. Como yo ya me había comprometido, porque es una cosa de palabra, y los compromisos se cumplen, de todas maneras, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Sí? De todas maneras, yo iba aquí a decir, se llegó a este arreglo. Es más, se lo dije a él, aquí lo iba yo a decir, fue así, y va a pagar 14,000 millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo, como otros acuerdos, en el caso, por ejemplo, los contratos de los gasoductos. En vez de irnos al pleito, ¿sí? A ver, vamos a sentarnos, estos contratos son leoninos, le afectan al interés público, vamos a llegar a un acuerdo. Y hubo una reducción de tarifa y nos ahorramos 4,500 millones de dólares. 4,500 millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo ruptura y no hubo
pleito. Un poco también esto de ahora de Calica. No queríamos nosotros la confrontación legal, pero les ofrecimos, creo que 8 o 10 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado, con el propósito de decir, a ver, ya vamos al arreglo, pero no, en este caso, una soberbia, y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia, ¿no? Entonces, pues se tuvo que decidir convertir no solo ese terreno, sino 50,000 hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Pliego y le dijo que no aceptaba, yo dije, pues, ni modo. Pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. Es decir, ¿cómo una reducción de 6, 8 mil millones? ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de eso? Él sabe también que eran dos caminos, el arreglo o que se resolviera en los tribunales. Y él dijo que no aceptaba el arreglo y en los tribunales. Y ahí está, en los tribunales. Nada más que, aunque todavía va a decidirse, ya los tribunales resolvieron. Ya lo que están haciendo ahí en la Suprema Corte ya es no voy a decir ilegal, pero innecesario, improcedente, porque ya es cosa juzgada. Pero no pueden decir que no hubo diálogo, que no se buscó un acuerdo, incluso a costa del prestigio del presidente de la República, de la investidura presidencial, ¿sí?, para buscar un acuerdo. Entonces, es lo de la publicidad, eso que se busquen formas, ustedes pueden aportar mucho. La gran ventaja es que quien me va a sustituir es excepcional. Va a ser mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum que el de nosotros. Y no es un asunto personal, son circunstancias. A nosotros nos tocó enfrentar una realidad distinta, yo diría compleja, porque
fue sentar las bases de la transformación, fue establecer las nuevas reglas y el decir antes como antes y ahora como ahora. Pero ya está muy desbrozado el camino. Entonces, ella, además de ser una mujer inteligente, con experiencia, va a encontrar una circunstancia favorable y va a hacer un buen gobierno. Y estos temas, estoy seguro que los va a tratar así, abiertamente, en forma pública. Presidente, más allá de su discurso de reconocimiento, que además es muy sincero y lo han aceptado así los migrantes, ¿quedó alguna tarea pendiente, una deuda con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, que se siguen quejando de que venden las citas para los consulados, de que merecen más y mejores servicios, que si el cónsul o el embajador viven en todavía los edificios caros, como en algún momento lo señalé aquí? ¿Qué tarea quedó o qué quedó pendiente desde su trinchera? Y para cerrar, presidente, muchas gracias. Esta será seguramente la última oportunidad. Qué lástima que no vimos a Broso ni a Riva Palacio aquí presentar las pruebas de que esta mañanera era una producción de Ramírez Cuevas para beneficiarlo a usted. Aquí nunca vinieron a decir lo que dijeron allá, de que esto estaba arreglado. Le agradezco siempre que me haya permitido con toda la libertad exponer este y todos los casos que hemos expuesto en su sexenio. Gracias, presidente. Sí. Mira, yo creo que se avanzó mucho en la política de apoyo a nuestros hermanos migrantes. Claudia lo va a seguir haciendo. Creo que, como todo el pueblo de México, se empoderaron. Hay más orgullo de ser mexicano ahora, mucho más orgullo. No diría dignidad, porque la dignidad la tenemos desde siempre, eso no se pierde. El pueblo es muy digno, siempre ha sido un pueblo digno, el pueblo de México. Yo hablo del orgullo. Creo que se elevó el orgullo de ser mexicano. La gente se siente contenta, ¿sí? No hay complejos, ya se acabó aquello de que se agacha la cabeza. No, es con la cabeza en alto, ¿no? Soy mexicano. Ayer lo decía un diputado español, algo que no puedo repetir, pero es viva México, ya, puntitos. En eso se avanzó. Ahora, falta mejorar los servicios en los consulados. Hicieron buen trabajo los cónsules, los embajadores, pero falta más. Falta que sean más sensibles, que sean auténticos servidores públicos, que bajen, ¿no?, del pedestal. Algunos, no todos,
hay quienes cumplen muy bien su función, cónsules, embajadores, ¿no?, que están trabajando constantemente, porque a veces hay la idea de que el que es cónsul o es embajador no hace nada. No, trabajan bastante y están pendientes. Sí hay algunos conservadores, ¿no? Pues cómo no, si se representa a México y en México hay conservadores y hay liberales y hay creyentes y no creyentes y hay democracia, hay pluralidad. Entonces sí hay algunos aspirantes a fifís, sí, exquisitos y que siguen el manual de Carreño y la diplomacia de la época de Porfirio Díaz, pero son pocos, la mayor parte de los que trabajan en el servicio exterior son gente muy responsable y se tiene que ir mejorando. Y agradecerles a ustedes porque asistieron aquí. Antes podían los potentados hasta convocar a que no asistieran, a que no participaran, pero miren, todos los medios, aquí está la representante de Reforma, que dicho sea de paso, es una periodista profesional, ¿sí? Y aquí están de todos los medios, la representante de Televisa, Carmen, que debe estar por aquí, no vino hoy, la sala de prensa, una profesional, una profesional. Los periodistas del Universal, mi reconocimiento para ellos. De la jornada bueno, Sara, Pablo, mire, ya no quiere ni que yo la mencione porque quién sabe qué cosa va a pasar ahí en Radio Fórmula, pero ella es una mujer libre, ejerce un periodismo profesional y está aquí siempre. Y no son fáciles. Ahí andan en las giras y queriéndome sacar la sopa, y no hay ningún tipo de halago ni cosas por el estilo, ¿sí? Es un periodismo muy profesional. Y yo agradezco mucho a todas y a todos el respeto, en todos los casos, el respeto. Entonces, adelante. Va al combate.